las decisiones que tomemos es importante que sean informadas, que usted sepa en general qué está pasando en nuestro país, qué está pasando con nuestros vecinos, qué está pasando en el mundo y cómo vamos a ser afectados por esos acontecimientos. Es importante tenerlos en cuenta y estar atento a las consecuencias que podemos llegar a sufrir. Para eso nos van a acompañar en este trayecto algunos personajes que pueden de alguna manera darnos información para que nosotros podamos elaborarlas y reflexionar sobre ellas. Uno de ellos va a ser Roberto Starke y el tema que va a tratar son las estrategias electorales y de comunicación. En caso de que usted quiera en algún momento participar de la contienda política, aquí va a poder saber qué es una campaña política, cómo se lleva adelante, cuál es la estrategia que tiene que adoptar, cuáles son los recursos que va a necesitar, cómo tiene que planificar, cómo tiene que organizarse para poder encararlo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Todo eso se lo va a hacer saber Roberto Starke, un especialista en el tema. Vamos a tener al doctor Julio Nogués, nos va a hablar de la protección, el cepo y las controversias de la Organización Mundial de Comercio, los antecedentes y las consecuencias para nuestro país. ¿Dónde estamos? ¿De qué manera nos afecta el proteccionismo que tenemos en este momento, el cepo cambiario? Esta estrategia para evitar que el dólar salga y las controversias que tenemos en la Organización Mundial de la Salud a raíz de habernos encerrado tal vez demasiado. Felipe de la Balcé nos va a hablar de la Argentina y los cuentos chinos. El doctor Ricardo López Murphy nos va a contar de los dilemas de las políticas públicas, los enredos que estamos teniendo y cómo podríamos salir de este corral. Marco Labaña nos va a hablar de la propuesta electoral del Frente Renovador. Patricia Bullrich nos va a decir de la propuesta electoral del Frente Cambiemos. Ricardo Beller nos va a comentar sobre la deuda externa y los holdouts, la gente que quedó con los bonos que hasta el momento no están siendo reconocidos y que tienen ganas de cobrar, a las buenas o de la otra forma. Carlos Melconian nos va a hablar de la herencia económica, en qué situación económica queda el país al concluir este gobierno y los principales desafíos a futuro. Jorge García Mantel nos va a hablar de los desafíos de la defensa nacional, en qué situación estamos, cómo podríamos hacer frente a una agresión externa o interna. Ariel Corbat nos va a hablar del legado institucional y cultural que nos deja la década de este gobierno. Y por último, el doctor Ricardo López Murphy va a cerrar este ciclo con comentarios de actualidad. Entonces, vamos a dar paso al primer disertante, Roberto Starke. Él es licenciado en Ciencias Públicas por la Universidad del Salvador, máster en Psicología Política por la Universidad Católica Argentina y máster en Política Internacional por la Universidad de Georgetown University.
Fue gerente de asuntos institucionales de Shell y desde 1992 fue director ejecutivo de Nueva Comunicación Sociedad Anónima. Es analista político, analista de encuestas de opinión pública, consultor en temas de estrategia comunicacional para empresas y consultor para campañas políticas. Es asesor en comunicación de diversos funcionarios públicos y candidatos para cargos políticos, participando de elecciones presidenciales, provinciales y legislativas. Con una fuerte vocación académica, es profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de Teoría del Desarrollo en la Universidad del SEMA, es el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, profesor del Máster de Comunicación de las Organizaciones en la Universidad Austral y docente invitado en el Máster de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, esto es el CARI, y vocal del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas. Es director asociado de la encuestadora Analogías y presidente de Stark Lab. Pasamos a presentar entonces a Roberto Starke. Primero, les agradezco de estar acá. Segundo, cuando me convocaron acá los amigos y Ricardo López Murphy específicamente, me dijo, mira, me gustaría que hablaras de las campañas políticas y un poco enfocado el tema de las campañas políticas en términos globales a lo que está pasando actualmente. Finalmente, esta etapa en la que estamos viviendo, acaban de producirse las PASO y ahora vamos rumbo a las elecciones generales del 25 de octubre, que va a ser teóricamente la primera vuelta, o la única, vamos a ver. La idea, por lo tanto,